Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a esta conversación en la tarde del día de hoy. Nos estamos conectando a través de Ínfima y es para llevar. Y esta tarde tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Juan Carlos Pozo, quien es médico cirujano, mastólogo, trabaja en la clínica El Ávila, y estaremos conversando acerca del cáncer de mama. Como todas las semanas, mi nombre es Jesús Enrique Dávila, jefe del Departamento de Física Médica del Grupo GURBE de Radioterapia Oncológica. Con el doctor Juan Carlos Pozo tenemos algunas preguntas que en la semana las personas que han visto los posts pues también nos han hecho llegar. Buenas tardes, doctor Juan Carlos. Hola Jesús, bueno, para mí es un privilegio estar aquí. Jesús lo conozco hace muchos años y lo admiro mucho. El doctor Jesús Dávila, aparte me está invitando en su doble condición de físico médico interesado en el cáncer, porque es el trabajo al que ha dedicado toda su vida, y además de chef pastelero, que es una maravilla, así que es un doble virtuoso. Y estamos aquí para atender y contestar sus preguntas y hablar sobre el cáncer de mama entre amigos. Doctor Juan Carlos, una de las primeras preguntas que quisiera hacerle sobre los factores de riesgo, porque muchas de las personas preguntan cuáles son los factores de o aparezca lo que es ese cáncer de mama. Bueno, los factores de riesgo son muchos y hay algunos que son modificables y no modificables. Eso es muy importante porque las personas deben conocer qué pueden hacer en su vida para tratar de minimizar el riesgo. Esos factores modificables son el sobrepeso, es decir, hay que tener el peso adecuado, hay que evitar el sedentarismo, hay que hacer ejercicio con una dieta balanceada y un consumo bajo de alcohol. Además, el consumo de hormonas por largo tiempo y en algunas etapas de la vida representa un riesgo también para tener cáncer de mama. Eso es otro factor modificable. No consumir ninguna hormona sin la autorización y la vigilancia médica y sin el chequeo médico de sus mamas antes de comenzar el tratamiento, porque todas las hormonas de origen ginecológico tienen un efecto sobre la glándula mamaria. Ahora, hay algunos factores que no son modificables, que si usted los tiene que conocerlos para poder actuar en consecuencia, vigilando más si estos factores de riesgo los tiene presentes. Estos son la herencia, es decir, si tiene familiares en primer grado con cáncer de mama, abuela, madre, hermana o hija. Si en la familia hay un hombre con cáncer de mama, esto es un riesgo también importante. Si alguno de estos familiares tiene cáncer de mama y ovario, es decir, presentó los dos cánceres, este riesgo aumenta. Entonces, estos son factores de riesgo familiares. Hay unos factores de riesgo que tienen que ver con lesiones en la mama. Algunas lesiones en la mama, aunque son benignas, aumentan el riesgo de cáncer de mama. Estas lesiones son papilomas, adenosis, hiperplasias. Entonces, cualquier lesión en la glándula mamaria debe ser identificada por un médico especialista, se debe poner nombre y apellido con una biopsia, y esto es parte de lo que el paciente tiene que guardar en su historial para saber si esto aumenta o no el riesgo de cáncer de mama. Estos son básicamente los factores. Hay otro que es la edad, que mientras mayor edad hay mayor riesgo a cáncer de mama. Sin embargo, vemos cáncer de mama a cualquier edad. Entonces, ante tener factores de riesgo que le hagan a usted ser más sensible a presentar esta enfermedad, o ante cualquier síntoma, se debe acudir al médico, porque a cualquier edad puede haber un tumor en la mama que debe ser evaluado. ¿Y en qué momento una persona debe ir con un especialista? ¿Es enviada o remitida, por ejemplo, en el caso de las mujeres, por su ginecólogo, o simplemente quiere hacerse un chequeo
la rutina para saber si tiene alguna lesión o no? ¿En qué momento lo hace o cómo ir con un especialista? Esa es una muy buena pregunta. En realidad, el cáncer de mama debe ser evaluado por un médico mastólogo, y si hay síntomas en la glándula mamaria, debe ser evaluado por un médico mastólogo. Por supuesto, el ginecólogo es la fuerza de choque inicial, porque las mujeres van al ginecólogo todos los años y pueden comentarle si tienen algún síntoma, pero el médico que debe evaluar esta patología es un mastólogo. Yo siempre hago referencia, y el doctor Dávila lo sabe por toda su experiencia tratando cáncer, con el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. El cáncer de cuello uterino era la primera causa de muerte por cáncer en la mujer durante muchos años. Hasta hace como 10 años el cáncer de mama pasó a ser la primera causa de incidencia en cáncer y de muerte por cáncer de mama en la mujer venezolana. Y yo les recuerdo esto porque todos crecimos oyendo a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras abuelas, que iban todos los años al ginecólogo a hacerse la citología o el Papa Nicolau, porque todas estaban conscientes de que había que prevenir el cáncer de cuello uterino. Esa era la primera causa de muerte en esa época. Pues hoy en día la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer de mama. Entonces, parte de esa misión que yo siento que tengo cuando hablo ante el público en general es para hacerles notar que la única manera de reducir la posibilidad de morir por cáncer es el diagnóstico precoz. Y esto se logra diagnosticando las lesiones antes de que den síntomas, antes de que sean palpables. Y para eso debe ir al médico todos los años, y lo ideal es que haga una consulta con el médico mastólogo todos los años. Así como van al ginecólogo, deben evaluarse las mamas con el especialista en la glándula mamaria. ¿Y cuáles serían esos métodos diagnósticos que debería tener esa paciente? La paciente va con el mastólogo y él le envía a hacer esos estudios, o la paciente va ya con algunos estudios hechos. La semana pasada estuvimos con la doctora María Luisa Ortiz, quien es médico radiólogo, y estuvimos conversando acerca de la mamografía en esos casos. ¿Qué se haría en este caso? ¿El paciente espera la consulta con el mastólogo para ir a hacerse su mamografía? Sí, lo ideal es que la consulta sea la que genere los exámenes necesarios. Cuando el paciente va por primera vez, en la consulta evaluamos el riesgo personal, su historia, las características demográficas y podemos saber si este paciente requiere alguna evaluación adicional. Además de eso, lo examinamos y le hacemos ultrasonido de la mama, y con eso podemos ubicar al paciente en si es un paciente de bajo riesgo o un paciente de alto riesgo. Y en función de eso le indicamos los exámenes. Ahora, la buena noticia es que la mayoría de los pacientes que van a la consulta se consiguen sanos, se consiguen sin ningún tumor, sin ninguna enfermedad. Los síntomas muchas veces son parte de los síntomas o los cambios normales que tiene la glándula mamaria durante el ciclo menstrual. Entonces el paciente se va tranquilo y se va con un plan de evaluación anual. ¿Cuáles son esos exámenes? Si el paciente tiene más de 40 años, aunque esté completamente sano y no tenga ningún síntoma, debe hacer una mamografía anual y un ultrasonido si la mama es densa, es decir, mamografía y ultrasonido juntos, porque estos dos métodos no se excluyen. A partir de los 40 años son utilizados de manera complementaria, porque el uso complementario de ellos permite llegar a diagnósticos de lesiones más pequeñas que no han dado ningún síntoma. Si la paciente tiene menos de 40 años, entonces el médico la va a examinar, el mastólogo, y vamos a hacer un ultrasonido mamario. Si conseguimos alguna lesión o esta paciente tiene
algún riesgo, entonces además del ultrasonido podemos indicar otros exámenes que van desde mamografía, resonancia magnética nuclear, mamografía con contraste, dependiendo de cada uno de ellos. Y si la paciente no tiene ningún síntoma y en el examen físico no conseguimos ninguna alteración, pues no se le hace más nada, sino la vemos el siguiente año con el examen físico, el ultrasonido en la consulta, hasta que cumpla los 40 años y de ahí en adelante sí va a tener mamografía anual. Okay. Y si una persona es diagnosticada, en este caso de cáncer de mama, luego nosotros sabemos de que el cáncer en general se debe tratar por diferentes especialistas, sean cirujanos, oncólogos médicos, radioterapeutas. ¿Quién se encarga de llevar o liderar el tratamiento de estas pacientes con cáncer de mama desde ese momento que ya es diagnosticada, para poder decidir cuál es la consulta, cuál es la forma de tratamiento adecuada para ese paciente? Claro. En mi caso, como es una consulta dirigida, pues que los que llegan son pacientes que tienen problemas en la glándula mamaria, como cirujano lideramos el proceso de diagnóstico que va desde evaluar las imágenes que ha hecho el radiólogo con las recomendaciones del radiólogo, luego hacemos la biopsia de la lesión de la mama. Después que tenemos la biopsia, discutimos con el patólogo, porque esto es un trabajo multidisciplinario. En mi práctica nosotros nos reunimos todos los viernes, patólogos, radiólogos, oncólogo médico, el radioterapeuta, discutimos los casos y planificamos cuál es la conducta a seguir. Pero por lo general la secuencia, después que se tiene el diagnóstico de cáncer de mama, hay que decidir de acuerdo al estadio si el paciente empieza por cirugía o va a quimioterapia. Hay algunos pacientes que el tratamiento inicial es cirugía y esos pacientes, después que tenemos la biopsia, los referimos nosotros los cirujanos al radioterapeuta y al oncólogo médico para hacer lo que se llama el tratamiento complementario o adyuvante. Esto garantiza que el paciente pueda curarse, porque el tratamiento del cáncer de mama es un tratamiento multidisciplinario, no es un tratamiento que se basa en una sola herramienta. La cirugía es una de ellas, pero además de la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia garantizan que la enfermedad local y la posible enfermedad a distancia también sea controlada. Entonces, es un tratamiento en conjunto. Luego, ¿quién controla el paciente después del tratamiento? Bueno, eso es un motivo de discusión, porque los médicos todos nos identificamos con nuestros pacientes y queremos saber su evolución en el tiempo, cuidarlos, vigilarlos, que no aparezca alguna recaída o que no aparezca algún otro tumor. Entonces, en la práctica todos queremos verlo, porque en realidad uno se nutre de ese feedback. Yo creo que cada uno en su especialidad debe ver el paciente de manera periódica. El cirujano debe verlo para evaluar cómo es el proceso de cicatrización una vez que la mama está completamente recuperada, evaluar la otra mama y seguirla en la consulta mastológica, como se hace con un paciente sano, pero en este caso con mayores cuidados porque ha tenido un cáncer. El radioterapeuta debe ver los efectos tempranos y tardíos de la radioterapia, que se presentan a veces muchos años después. Entonces es prudente que periódicamente, según lo indique el radioterapeuta, haga una consulta con este especialista. Y el oncólogo médico sí indica quimioterapia o puede indicar hormonoterapia, que es una pastillita que se toma más o menos por 10 años. Entonces también debe evaluar el paciente, porque estos tratamientos tienen un efecto a veces colaterales, tienen algunos efectos que debe vigilar el oncólogo médico, como osteoporosis por pérdida de la masa ósea o algunos efectos colaterales en el funcionamiento hormonal. Entonces, yo creo que como es un trabajo en equipo multidisciplinario,
el control del paciente que ya ha tenido cáncer también tiene que ser multidisciplinario. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Pozo, quien es médico, cirujano, mastólogo, trabaja en la Clínica El Ávila, y hoy en esta conversación estamos hablando sobre el cáncer de mama. Una de las preguntas que la gente siempre tiene, ¿a todas las pacientes les hacen mastectomía? ¿Es indicada la mastectomía en todos los casos o hay que evaluar cada paciente para saber qué procedimiento se le hace a esos pacientes? Sí, el tratamiento es individualizado y no se le hacen mastectomías a todas las pacientes. Precisamente el empuje que tiene la medicina preventiva para tratar de hacer prevención secundaria y diagnosticar los casos muy temprano, de manera muy precoz, es para no tener que quitar la mama. El diagnóstico precoz permite hacer tratamientos más pequeños, más conservadores y con menos efectos colaterales. Entonces, la idea es que nosotros logremos con este control médico estricto y el diagnóstico precoz hacer cada vez menos mastectomías, más tratamientos preservadores que consisten solamente quitar el tumor, evaluar los ganglios de la axila con algo que se llama ganglio centinela y dar radioterapia a la mama preservada. De esa manera, el tratamiento preservador le va a permitir a la paciente conservar su aspecto habitual, conservar sus mamas, puede lucir un traje de baño, un vestido sin que se note inclusive que haya sido operada de cáncer de mama. Y cuando hacemos en la buena práctica y en el control, la mayoría de los pacientes los tratamos así. Ahora, ¿quiénes van a mastectomía radical, que es quitar toda la mama? Una mastectomía radical modificada. Aquellos pacientes que son diagnosticados en estadios más avanzados o aquellos pacientes que por alguna particularidad no tienen un solo tumor en la mama, sino tienen varios tumores. Entonces, si estos tumores están lejos uno de otro, habría que hacer una mastectomía y retirar la glándula mamaria. Sin embargo, para estos pacientes también hay alguna alternativa desde el punto de vista cosmético, porque se puede hacer una reconstrucción de esa mama con prótesis o con músculo de otra parte del cuerpo y esto da unos resultados cosméticos bastante buenos. Eso lo hacemos en conjunto con el grupo de cirugía plástica reconstructiva. Entonces, para concretar la pregunta, Jesús, no todos los pacientes van a mastectomía. La mayoría de los pacientes con diagnóstico precoz se conserva la mama y conservan su aspecto habitual femenino, de un seno bonito y que puede hacerlas cosméticamente saludables. ¿Y a qué llamamos ganglio centinela? Porque eso es una de las cosas que se nombra también hoy día más común en los procedimientos que se le hacen a las pacientes que tienen un cáncer de mama. ¿Qué es eso y cuál es su importancia y en qué ha mejorado en los procedimientos? El ganglio centinela es la manera menos invasiva de saber si los ganglios de la axila están comprometidos. La cirugía ha venido tratando de lograr ser menos mutilante, ser más conservadora e inicialmente pasamos de quitar la mama a hacer una cirugía conservadora, que es quitar solamente el tumor sin quitar la mama. Con los ganglios de la axila hicimos lo mismo. Antes, hace 20 años, a todos los pacientes que se operaban de la glándula mamaria con un cáncer, se les quitaban los ganglios de la axila. Es lo que la gente oía como vaciamiento axilar. Hoy en día hacemos un procedimiento que es colocar una sustancia debajo de la areola, que es un colorante, y podemos además colocar un radioisótopo también en la piel de la glándula mamaria, y tanto el radioisótopo como el colorante viajan por los linfáticos
y llegan al primer ganglio que se consigue en la axila. Es decir, la primera barrera ganglionar que recibe el drenaje linfático de la axila es el ganglio centinela. Ese ganglio, cuando se colorea o se carga del isótopo radioactivo, nosotros tenemos una manera de localizarlo, hacemos una pequeña incisión en la axila y sacamos el ganglio centinela. Por lo general sacamos entre 1 y 3 ganglios centinela. La idea es que si ese ganglio centinela es negativo, no vaciamos la axila. Entonces el paciente tiene menos complicaciones, como aumento del volumen del brazo, que se llama linfedema, y menos complicaciones quirúrgicas, menos tiempo operatorio, menos limitaciones en el movimiento del brazo. Eso ha sido uno de los grandes avances de la cirugía de mama en los últimos 20 años. También ahora hemos logrado identificar que si el paciente no tiene ganglios palpables en la axila y logramos identificar los ganglios centinelas, si son hasta 2 ganglios centinelas positivos o metástasis nada más, pudiéramos no vaciar la axila y tratarla con radioterapia cuando tratemos la mama. Entonces también tiene menos complicaciones este tipo de pacientes. Entonces, la gran ventaja del ganglio centinela ha sido hacer una cirugía menos radical, menos invasiva y con menos efectos colaterales. Y la recuperación de esa paciente posterior a la cirugía es muy larga. Los tratamientos de quimio, cuando lo requiere, y radio son simultáneos, o hay que esperar un tiempo suficiente después de esa cirugía. Bueno, la cirugía, la recuperación es muy buena. El COVID trajo algunos cambios en los tratamientos oncológicos, y para evitar que el paciente estuviera mucho tiempo hospitalizado, con el COVID comenzamos a hacer prácticamente de rutina esta cirugía ambulatoria. De hecho, la cirugía preservadora, lo que es la mastectomía preservadora, cuando no quitamos la mama y quitamos solamente el tumor y hacemos ganglios centinela, el paciente se va para su casa el mismo día, la recuperación es extraordinariamente buena, el paciente tiene muy poca limitación física, tiene que guardar un reposo relativo, no mover de manera exagerada los brazos ni hacer fuerza, pero la recuperación es prácticamente inmediata. Con un sostén ajustado y un poco de reposo, el paciente está prácticamente incorporado a su vida normal en unos días. Y estos pacientes luego van a radioterapia. La radioterapia por lo general es entre la 4ª y la 5ª semana después de operado, y si necesitan quimioterapia, también es más o menos ese el tiempo en el que se comienza la quimioterapia. No se hace radio y quimio juntos. Si el paciente necesita las dos cosas, va primero a quimioterapia y luego va a radioterapia. Okay. En los efectos secundarios que se conocen por los tratamientos, básicamente con la cirugía, bueno, tenemos, podría decirse en algunos casos, la mastectomía, tal vez la mutilación o el quitar la mama. Pero también hay otros efectos que la paciente siempre pregunta mucho. ¿Se me va a caer el pelo? ¿Siempre se va a caer el cabello en todos los casos? ¿Eso es así o de qué depende? Bueno, en realidad los pacientes que se operan de cáncer de mama no siempre necesitan quimioterapia. Entonces, los que no van a quimioterapia nunca experimentan una caída del cabello. Es decir, pueden tener tratamiento de cáncer de mama con cirugía, con radioterapia, con hormonoterapia y no se va a caer el cabello. Solo aquellos pacientes que van a quimioterapia, que necesitan tratamiento de quimioterapia, son los que van a experimentar una caída del cabello. Lamentablemente, todas las drogas que se utilizan en el tratamiento sistémico o de quimioterapia en el cáncer de mama producen caída del cabello. Sin embargo, una buena noticia es que hay ahorita algunas herramientas para evitar que el cabello se caiga o que se caiga completamente. Y
tenga mayores posibilidades de salir. Eso es como un gorro que baja muchísimo la temperatura, se lo colocan al paciente durante la administración de la quimioterapia. Ese gorro es muy frío, enfría el cuero cabelludo, limita la acción de la quimio sobre los folículos pilosos y evita la caída del cabello en un buen porcentaje. Así que la buena noticia es que no a todos se les cae el cabello, y si va a quimioterapia hay ahorita algunas herramientas para evitar que se caiga el cabello a todos. Con respecto a la fertilidad, cuando una paciente tiene o sufre cáncer de mama y tiene que pasar por todos los tratamientos que le correspondan, ¿cómo influye eso en la fertilidad? ¿Esa persona puede quedar embarazada posterior a eso? Si es así, ¿cuánto tiempo después? ¿Cómo se maneja esa parte? Sí, los pacientes que se operan de cáncer de mama, se les afecta la fertilidad solo aquellos que van a quimioterapia nada más. Los que van a cirugía y a radioterapia no se les afecta la fertilidad. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que van a quimioterapia? Los pacientes que van a quimioterapia, que son jóvenes todavía en edad fértil, pueden hacer procedimientos de criopreservar óvulos. Es decir, se pueden guardar óvulos, que se hace con el médico especialista en fertilidad, y tener esos óvulos para luego fecundarlos después que el paciente termine la quimioterapia si se le afecta la fertilidad. Hay drogas que se usan durante la quimioterapia para disminuir los efectos de la quimio sobre el ovario y también proteger la capacidad fértil. Pero lo que sí está demostrado es que mientras más joven es la paciente, más chance tiene de recuperar la fertilidad después de la quimioterapia, porque hay lo que se llama una reserva ovárica. La paciente muy joven tiene una reserva ovárica muy grande, y si le dan quimio se pierde parte de esa reserva, pero queda una que va a seguir funcionando. Mientras que la paciente que está mayor o más cerca de la menopausia, la reserva ovárica es más pequeña, y por lo general la que está cerca de la menopausia, después de la quimioterapia, pierde la capacidad de ovular de manera adecuada. Esas pacientes, yo siempre trato de darles una buena noticia. Bueno, los pacientes siempre tienen una oportunidad de fertilidad. El paciente después de embarazada, después de tratarse el cáncer de mama, sí puede quedar embarazada. Lo ideal es esperar 2 años, que haya estado libre de tratamiento y libre de enfermedad. Y ya está demostrado con unos estudios, inclusive unos muy buenos publicados el año pasado, que la fertilidad después de haberse tratado el cáncer de mama de manera adecuada no influye sobre la recaída o la mortalidad o la sobrevida del cáncer de mama. Pero el paciente tiene que haber sido tratado completo y controlada la enfermedad. Okay. Usted nombró hace un momento el COVID. El COVID ha modificado un poco la conducta en cuanto al cáncer, no solamente para el tratamiento, sino en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, las pesquisas, tomando en cuenta que todo este año, desde que se comenzó todo esto, todo ha pasado a ser online, y muchas de las consultas presenciales pues ya estuvieron paradas un tiempo. ¿Eso ha hecho que se incremente los casos o sí se ha podido controlar a pesar de esto? Sí, el COVID ha tenido un impacto sobre la salud de todos los pacientes y en todas las áreas. Lo que nosotros hemos observado en la práctica es que los pacientes, por el COVID, por el aislamiento, por el miedo a asistir a los centros médicos donde habían pacientes enfermos con COVID, retrasaron sus visitas médicas regulares, la pesquisa, es decir, la mamografía que se hacían todos los años, y lo que estamos viendo ahorita, lamentablemente, son casos más avanzados
pacientes que habíamos visto hace 2 o 3 años sin tumores, y vemos ahorita con tumores que nos damos cuenta que tienen un par de años creciendo. Entonces, sí ha tenido un impacto porque hemos visto pacientes que han venido con enfermedades más avanzadas porque retardaron sus controles por miedo al COVID. Después, la consulta online, nosotros por no dejar desasistido a nuestros pacientes, la hicimos durante la pandemia y yo atendí pacientes online también. Sin embargo, eso no sustituye la consulta médica regular. Hay que hacer mamografía, hay que hacer ultrasonido, tenemos que examinar la mama, los ganglios linfáticos para poder asegurarnos que el paciente está sano. Nuestra recomendación es que, tomando las medidas de bioseguridad, no abandonen sus controles médicos, es decir, sigan yendo a sus controles médicos regulares, porque el COVID o el miedo al COVID va o está produciendo más muertes por abandono de tratamientos o abandono de controles que por la misma pandemia. Entonces, es importante que vayan a su cardiólogo, vayan a su ginecólogo, vayan al mastólogo, vayan a los controles oncológicos y se hagan sus exámenes regulares con todas las precauciones que deben tener. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Pozo, mastólogo, que trabaja en la Clínica El Ávila, y estamos hablando acerca de cáncer de mama. Una de las cosas que también nos preocupa, sobre todo cuando una mujer sale embarazada y esa carga hormonal que se dispara, en algunos casos vemos que el diagnóstico de cáncer es en esos momentos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tratar eso? ¿Hay protocolos especiales para esas pacientes? ¿Se puede atender? Sí, cómo no. El cáncer de mama por lo general es un tumor hormonodependiente y, como dice Jesús, hay pacientes embarazadas en las que se activa este tumor, se hace evidente durante el embarazo. Eso puede tener 2 razones. Uno, que la paciente ya tenía el tumor antes de estar embarazada y no fue detectado, o que realmente el tumor creció durante el embarazo. El primer caso es lamentable porque a veces uno ve pacientes que con riesgo elevado nunca se les evaluó la mama antes del embarazo. Entonces es por eso que todas las mujeres, inclusive si piensan en salir embarazadas, deben hacer un control médico que incluya la evaluación de las glándulas mamarias. Ahora, ¿qué pasa con el tumor durante el embarazo? Tenemos que evaluarlo de todas las maneras, siempre protegiendo al feto, pero se puede hacer ecosonograma, se puede hacer mamografía con protección del feto a partir de cierta edad de gestación, se puede hacer biopsia e inclusive podemos operarla, y aunque parezca mentira, podemos darle quimioterapia también. Nosotros tenemos pacientes, inclusive hace unos años una colega muy querida, embarazada, diagnosticamos el tumor, la operamos y le dimos quimioterapia durante el embarazo porque lo requería, no podía esperar terminar el embarazo. Tuvo su embarazo a término perfecto y después de eso estuvo embarazada por segunda vez. Y bueno, es una historia no anecdótica, sino esa es la realidad. Los tumores durante el embarazo deben evaluarse. Y si usted está embarazada y siente algún nódulo en la mama, debe consultar al especialista. Y si va a salir embarazada y tiene algunas dudas con sus síntomas de la mama o tiene antecedentes familiares, es importante que sea evaluada por el especialista antes, porque la mama durante la gestación tiene unos cambios y después de la gestación viene el periodo de lactancia. Entonces esa mama, si usted da pecho 1 año y el embarazo dura 9 meses, bueno, eso es una mama que va a cambiar mucho, por lo menos 1 año, 9 meses, 2 años, que queda bajo una sombra en cuanto al diagnóstico fácil. Entonces la mujer debe comprender que debe ser evaluada sus mamas también antes del embarazo. Muchas gracias.
Otra de las preguntas, tomando en cuenta de que el cáncer de mama no es solo para las mujeres, en algunos casos vemos que algunos hombres también presentan el cáncer de mama. ¿En qué casos o cuáles son esos factores de riesgo? ¿Son los mismos que para las mujeres? ¿Qué debe hacer el hombre en esos casos? Porque normalmente no es común que el hombre se vaya a hacer una evaluación con el mastólogo, pero hay esos factores de riesgo con los cuales él debería hacer esa consulta. Sí, en realidad el hombre también tiene cáncer de mama y el hombre está sometido a factores de riesgo similares a las mujeres, los que mencionamos, la herencia, factores genéticos que pudiera tener una mutación, el tratamiento hormonal, algunas malformaciones congénitas que hagan que el hombre tenga menos andrógenos y más estrógenos, o algunos tratamientos médicos que producen también efectos sobre la glándula mamaria. Entonces el hombre no está indicado que haga una pesquisa todos los años, salvo estos de muy alto riesgo que deben ver un especialista. Pero, ¿qué sucede con el hombre? Por lo general, consultas cuando nota un nodulito en la mama. Lo que sucede es que como la mama del hombre es tan pequeña y la relación del tamaño de un nódulo en la mama del hombre con el volumen de la mama es mucho mayor, cuando tienen un nódulo a veces ocupan toda la mama y a veces infiltran la piel o el músculo. Entonces cuando se diagnostica ya es un tumor avanzado. No tiene un pronóstico peor que el de la mujer, pero en la mayoría de los casos se diagnostica en etapas tardías precisamente porque no se piensa en eso. Entonces esta información es buena y la pregunta del doctor Dávila es buena porque hay que tener conciencia de que no estamos exentos los varones de tener un cáncer de mama. Y por eso, si usted nota en sus mamas algún nódulo, algún cambio en la piel, que la piel puede retraerse o puede abultarse, que el pezón se ponga duro o se hunda, o que tenga secreción por el pezón, o que sienta un bulto o duela la mama, debe consultar a un especialista. Okay. Quiero darle las gracias, doctor, por esta conversación que hemos tenido esta tarde. Quiero que nos dé las últimas recomendaciones o conclusiones también y dar sus redes para que los interesados también puedan ubicar al doctor. Bueno, la recomendación principal es que las mujeres deben conocer sus mamas, deben evaluarlas todos los meses. Eso es una parte importante, pero lo más importante es que tengan un control médico anual, que a partir de los 40 años tengan una mamografía de buena calidad, evaluada por un especialista todos los años, aunque estén sanas, aunque no tengan síntomas y aunque no tengan historia familiar ni antecedentes de riesgo. Todas las mujeres deben hacerlo. Incluye la evaluación mastológica en sus controles médicos anuales, así como van al ginecólogo, al odontólogo, y bueno, traten de tener una vida sana para que mantengan su salud, manténganse informados. Estos medios son fabulosos, con esta oportunidad que está dando Jesús de que reciban esta información. Pueden consultar también información que yo pongo en mi Instagram, que es @pozoparilli.mastología, y ahí también seguramente van a recibir información que les puede ser útil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que se conectaron. Los quiero invitar para la próxima semana, el próximo martes también a las 3 de la tarde, que seguro tendremos otra conversación con otro especialista. Y bueno, gracias. Gracias.